en todo el tiempo que llevo haciendo YouTube, jamás me habían pedido tanto una segunda parte de un video, de un testimonio, de una historia como este, así que lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte, la continuación de la historia que les conté el mes pasado acerca de mis arrepentimientos en mi vida universitaria, de cómo vivía yo en la universidad. Bueno, realmente el video se centra en contarles qué hubiese hecho distinto, de qué cosas genuinamente me arrepiento. Y realmente todos querían una segunda parte porque no les conté como, bueno, y este es el resultado, o aquí fue como la historia que Dios redimió, porque la verdad en mi historia eso no pasó tan inmediatamente. Y de hecho, esta segunda parte es la narración de qué pasó después, y yo creo que lo que pasó después fue un poco el fruto de todo esto que no hice en la universidad. Y ciertamente cuando nosotros alejamos nuestro corazón de Dios y nos concentramos en las cosas que creemos que nos pueden dar aquello que Dios nos da, eso solamente crece. O sea, si no nos arrepentimos y nos detenemos, eso solamente crece y hacemos ídolos del corazón, y eso fue lo que pasó en esta historia. Una aclaratoria muy rápida: van a notar que la historia comienza, o la comienzo yo vestida diferente, con una luz distinta, y es porque estoy grabando tanto la intro como el final en un día diferente, porque cuando estaba grabando el video y estaba echando todo el cuento, resulta que en los últimos 10 minutos de la historia la cámara se recalentó y borró esa historia. Yo pensé que había quedado grabada, y pues al día siguiente cuando fui a revisar no estaba. Entonces van a ver como distintos looks en este video, pero espero que no les quite la atención de lo importante que es realmente la historia. Y pues nada, de nuevo, esta es mi historia completamente imperfecta. Creo que a veces estaba escuchando el relato, y bueno, les pido perdón si llego a sonar como, oh wow, yo era la gran cosa, yo sí sabía, yo era, pero lo que estoy tratando de explicar y compartir con ustedes no era que yo era la gran cosa, realmente no era ni soy la gran cosa, era que en mi mente esa era la fijación, es decir, de todos los talentos que Dios me había dado. Y a mí me frustraba como ver que yo no podía vivirlos al máximo, o no podía aprovecharlos al máximo según lo que yo creía que era vivir como al tope de mi potencial. Era un pensamiento extremadamente egocéntrico, extremadamente egoísta, superficial hasta cierto punto. Y lo mismo era porque yo, a pesar de que conocía las escrituras, por eso creo que no tenía excusa, perseveraba en concentrarme en mí y en procurar la mejor vida para mí. Yo creo que lo que me estaba pasando en ese momento es lo que describe perfectamente la Biblia de qué le sirve al hombre ganar el mundo pero perder su alma. Y yo, a pesar de que conocía a Cristo, genuinamente estaba tratando de ganar el mundo a costa de mi alma. Y esta es la historia con la que vengo hoy, de nuevo, imperfecta, desordenada, pero pues aquí está, y espero que les bendiga y les edifique. Esta es una historia que yo necesito volver a contar. Es la historia de cómo Dios hizo un milagro que, al menos en mi vida, en mi perspectiva, era completamente imposible, y fue un milagro de provisión que no se trató de lo que me proveyó, sino de cómo me permitió ver su poder en mi vida. Y esto es algo que a lo largo, después de más de 10, 12 años que eso pasó, a lo largo de mi vida me ha continuado motivando y ha continuado animando mi fe, y pues es algo que necesito volver a compartir contigo. Y digo volver a compartir contigo porque ya lo hice, de hecho, en este video que te dejo por aquí. Hace muchos años, cuando empecé este canal, compartí este testimonio, pero creo que necesito volver a contarlo, primero porque no tanta gente ha visto ese video, y también porque creo que ahora tengo una perspectiva todavía más amplia, todavía como más de big picture, de lo que pasó y de lo que Dios hizo, y cómo eso que Él sembró en mí ha continuado dando fruto y también ha continuado demandándome más fe. Entonces, pues nada, hoy tengo cero guión, no sé ni siquiera cuál va a ser el orden en el que te voy a compartir esto, espero que cronológico, pero creo que te puede animar esta historia, creo que este testimonio puede animar tu fe, porque lo más probable es que si tú estás siguiendo al Señor, tengas cosas que quieras que sucedan, tengas sueños, tengas situaciones, puede ser sueños, puede ser deseos, anhelos, necesidades que hayas puesto en sus manos, y te preguntes, ¿qué pasa, Señor? Que he hecho todo lo necesario y esto no sucede. Y también quiero contártelo, y la verdad también creo que Dios quiere que lo escuches, porque tenía planeado un video completamente distinto. Estoy grabando los videos del mes hoy, y el de hoy era completamente diferente, y cuando lo vi dije, no, este no es el tema, Señor, ¿de qué hablo? Y
este testimonio vino nuevamente a mi mente y dije, ¿para qué lo voy a contar si ya lo tengo en un video? Y siento que tengo que volver a hacerlo. Así que aquí está versión 2.0, cómo Dios cumplió mi sueño de hacer una maestría en el extranjero y qué pasó después de eso. Bueno, voy a tratar de resumir, pero si tú tienes alguito de tiempo en este canal, sabes que esa es una de mis mayores discapacidades. Yo no puedo resumir, a mí me cuesta muchísimo, así que te pido que te tomes un café, una empanada, un sanduchito, un postre y te sientes cómodamente a escucharme. Incluso puedes ir lavando tus platos y me escuchas o lo que sea que tengas que hacer. Estamos en el año 2024, vamos a volver al pasado, más o menos al año 2008-2009. Yo había terminado la universidad recientemente, había estado haciendo trabajo de campo. Yo no sé si viste mi video anterior sobre las cosas que me arrepiento en la universidad, te lo voy a dejar por aquí también. Yo acababa de terminar mi carrera de Derecho, yo había planificado que mi carrera de Derecho pues la iba a hacer y me iba a graduar con el único objetivo de especializarme en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Mi sueño era trabajar en la ONU y tener pues un puesto importante donde yo tuviera la capacidad de beneficiar a muchas personas en ese puesto. Yo siempre he sido una persona hiper, mega, recontra idealista, lo cual creo que ha sido un regalo de Dios porque pues pese a que tenía demasiadas dificultades pues por mi familia, por mi contexto, por no tener muchos recursos, cero contactos, para mí siempre ha sido muy difícil creer que las cosas no son posibles. Y bueno, era un poquito idealista eso, pero lo más hermoso es que cuando conocí al Señor, el Señor me siguió mostrando que las cosas por Él y para Él y por medio de Él eran posibles, siempre que fueran su voluntad. Muy importante eso aquí. Y pues realmente así comenzó esta historia de que pues yo estudié la carrera de Derecho. Y por favor, ve a ver ese video para que entiendas un poquito cómo venía mi corazón, en qué estaba yo. Y me gradué y comencé a hacer trabajo de campo en la frontera colombo-venezolana, que era una frontera pues súper peligrosa, lo sigue siendo, pero en ese momento, en esa época, era una situación política diferente y era súper peligrosa. Y pues yo me fui para allá, trabajé un año allá con una organización que ayuda a los refugiados, que en ese momento iban de Colombia a Venezuela, ahora cambió la cosa. Y pues todo lo que yo soñaba, también a nivel personal, había sido como construido alrededor de esta idea de hacer una maestría en el extranjero. Yo toda mi vida había querido vivir en el extranjero, sentía que yo no encajaba en mi país, me encantaban los idiomas, ya yo había aprendido inglés como por mi parte y de verdad que creo que eso fue un milagro de Dios y creo que fue un verdadero don que Él me dio porque nunca había estado en contacto con gente que hablara inglés, mucho menos vivido fuera y pues yo hablaba inglés bastante bien, bastante fluido. Ahorita lo he mejorado mucho más, pero para esa época ya lo hablaba muy bien y eso el Señor lo usó para abrirme muchas puertas y darme muchas oportunidades. Entonces yo estaba como lista, ¿no? Y yo estaba construyendo como mi ideal de vida alrededor de ir a hacer una maestría en el extranjero. El único problema era que yo tenía quizá las notas, tenía la inteligencia, tenía el empuje, estaba haciéndome la experiencia, la experticia que necesitaba para hacer la maestría que quería, que era una maestría en Derecho Internacional Público. Si sabes algo de derecho, sabrás de qué estoy hablando, derechos humanos, y específicamente me quería especializar en refugiados. Spoiler alert, lo terminé haciendo. Y yo quería todo esto y yo soñaba en grande. Yo quería lo que llaman en Estados Unidos un Ivy League. Yo quería como... porque yo también veía mucha película. Entonces yo decía, yo no quiero menos que Harvard. Yo no quiero menos que las mejores universidades, ¿no? Creo que esto para mí, voy a ser súper honesta, era un tema como de aspiracional. Era una forma de demostrarme a mí misma que mi vida no tenía que ser lo que siempre había sido, que no siempre iba a tener necesidad económica, que no siempre iba a estar como en el mismo estrato social. Y estoy aquí dejándome súper mal porque pues obviamente habla de lo superficial de mi corazón, pero era así. Dios permitió en mi vida siempre que yo, a pesar de que tenía recursos limitados, en Venezuela cambió mucho socioeconómicamente, pero yo era como de clase media cuando nací y luego por circunstancias de mi vida
tuvimos menos recursos, entonces me volví como más clase media baja, pero por la educación que Dios me permitió tener, siempre me rodeé de personas que tenían mayor poder adquisitivo que yo. Y eso nunca lo envidié como tal, pero sí lo aspiraba. Sí era como yo quisiera tener eso. Y sentía que Dios me había dado como, yo tampoco era como la más inteligente del mundo, pero era inteligente y sobre todo tenía mucho empuje, tenía mucha disciplina, mucha dedicación. Entonces yo siempre pensé y decía, bueno, Dios me dio esto para que yo me supere. Lo cual sigo pensando que con el corazón correcto es una buena motivación. Eso era lo que yo decía, o sea, tengo que ir a la mejor universidad, que me ponga en una posición de tener las mejores oportunidades. Y yo tenía mi plan. Creo que fue uno de mis encuentros más crudos con la realidad, darme cuenta que ni las notas ni la experiencia laboral que ya me había hecho súper jovencita, todas estas yo tenía que sí, 22, 23 años, ¿no? Ni el empuje que tenía, ni lo que sabía de mis temas, ni de hablar un inglés súper bueno, nada de eso era garantía ni me facilitaba poder hacer la maestría que quería, porque yo no tenía nada de dinero. Cuando les digo nada de dinero, era que tenía 0, menos 5 de dinero. Y era en una época donde en mi país había control de cambio, una situación bien complicada para que una persona que no tenía los recursos pudiera acceder a eso. Bueno, voy a avanzar un poquito en el tiempo. Yo regresé de la frontera, me puse a trabajar, a continuar trabajando en el área de derechos humanos porque decía, bueno, tengo que ganar tiempo y tengo que ver cómo hago. Y llegó el año en el que yo dije, bueno, ya me quiero ir a hacer la maestría. Y ustedes no saben el plan que yo hice. O sea, de verdad yo siempre he sido muy intensa, pero hace 10, 15 años era el triple de intensa y también pues mucho más inmadura, con mi esperanza puesta en el Señor como un 10% y el otro resto era como, no, lo que yo tengo que hacer, o sea que súper mal. Y en esa época yo recuerdo que yo pensaba en Dios como un Dios instrumental, como un Dios que estaba allí, que se me amaba, que era verdad todo lo que decía, pero era un Dios que servía. O sea, que él estaba allí para que yo le pidiera lo que necesitaba y él dármelo. Entonces yo acudía a Dios cuando no podía más, cuando necesitaba un milagro. Y tan bello Dios, o sea, aún en ese interés de mi parte, él muchas veces respondía a mis oraciones y muchas veces no. Gracias a Dios de verdad que era así, porque qué bueno que no me dio todo lo que le pedía en esa época. Cuando hablo de alguien que quería vivir en sus fuerzas, yo era la definición de eso, ¿no? Entonces recuerdo que hice un plan, hice un análisis estadístico de, bueno, a cuántas universidades tengo que aplicar para estar segura que voy a quedar por lo menos en la mitad. Y eran todas estas universidades súper competitivas, cuántas tienen opciones de beca, cuántas tienen opciones de financiamiento. Y yo me fui obsesionando con ese tema. Yo siempre he tenido tendencia a obsesionarme, a fijarme con un tema. Quizá tengo algún tema de neurodivergencia que no he descubierto. Ya tengo casi 40, creo que ya no me voy a poner a descubrirlo, la verdad. La gracia del Señor sobre mí. Todo el respeto del mundo si tú quieres descubrirlo y quieres buscar ayuda. No estoy juzgando esto, solamente estoy diciendo que así pienso. Pero siempre he tenido como algunas fijaciones por épocas, al menos se me pasan, se me cambian. Y esta fijación se convirtió como hacer la maestría. Pero de nuevo, era por todo lo que yo pensaba que un simple título universitario, o mejor dicho, una experiencia, porque para mí era el tema de la experiencia, de vivir fuera, de estudiar fuera, de tener un título de esa manera. Era todo lo que yo pensaba que esa experiencia iba a traer a mi vida e iba a decir de mí. Yo no recuerdo si yo tenía a alguien o a un grupo de personas en mi mente que yo pensara, les voy a demostrar que yo sí puedo. La verdad no lo recuerdo, pero es probable que haya pensado así. No sé si con mi familia o con amigos, la verdad no lo sé. Pero sí vivía en un modo muy como era sobre todo a mí misma, ¿saben? Era como demostrarme a mí misma que yo soy esta persona que yo creo que soy. Además era como súper egocéntrico todo el pensamiento, pero claro, nadie lo veía necesariamente mal porque era una muchacha que no se estaba drogando, que no estaba viviendo una vida promiscua. Era alguien enfocado en sus estudios, en superarse, en tener una vida mejor, lo que llama este mundo una vida mejor. Entonces era como que, pues, me lo aplaudían mucho la gente cercana a mí. Era como, sí, dale, te apoyo, como que orgullosa estoy de ti, vamos. Pero era una obsesión, la verdad. Y como todas las obsesiones, no era buena para mi corazón. Entonces, bueno, ya les voy a empezar a dar más facts porque se puede volver aburrido en este punto. Entonces, lo que hice, recuerdo que apliqué a 11 universidades, si no estoy mal con mis recuerdos, tengo esos archivos por allí. Apliqué a varias universidades en Europa, de las mejores de Europa, y apliqué a varias universidades en Estados Unidos. Casi todas eran Ivy League.
Yo tenía una universidad que era mi sueño absoluto, era la universidad donde yo quería estudiar, donde desde que la descubrí vi el programa que tenía, sus valores, la ciudad donde quedaba, era esa a la que yo tenía que ir, que era Georgetown University. O sea, sigo amando esa universidad y me da risa porque después tuve hasta la oportunidad de dar una clase en Georgetown, así que, bueno, ya no he llegado a ese punto del cuento. El punto fue que yo apliqué a todas estas universidades y tal, y lo que sucedió fue lo que yo había estudiado estadísticamente. De esas 11 universidades creo que me aceptaron en 6, en el resto me rechazaron, pero me parecía suficientemente bueno, ¿no? Como para lo que yo quería y para lo que yo aspiraba. Varias de estas eran Ivy Leagues de Estados Unidos, varias eran europeas, y yo dije, ok, pero realmente la que más me interesaba era sin duda Georgetown. De hecho, con Georgetown, como era lo que yo quería tanto, miren cómo uno puede llegar a leer señales de Dios donde no las hay. A mí en Georgetown me aceptaron, se me olvidan los términos, pero era algo así como yo apliqué temprano, ya no me acuerdo. Perdón por todas las inexactitudes de este cuento, de verdad es súper espontáneo. Pero bueno, el punto es que yo apliqué a tiempo, pero apenas empezó, como se abrieron las aplicaciones, y yo tuve lo que creo que se llama, voy a corregir el término si está mal, pero Early Bird Admission. A mí me admitieron, creo que a las 2 semanas que mandé la aplicación, y eso no suele pasar. Siempre evalúan todas las aplicaciones y del pool de aplicaciones pues sacan a la gente y te dan la admisión. Y después me enteré que hacían excepciones porque a la gente que les gustaba mucho su perfil la admitían ahí mismo. O sea, como que no tenemos dudas acerca de ti. Y ese fue mi caso. Imagínense la mega señal que eso era para mí. Era como, obviamente Dios va a hacer el milagro de que yo vaya a Georgetown. Pero seguía el mismo problema. Yo no tenía dinero. De hecho, ellos, cuando los contacté y les dije que mi sueño era Georgetown, que yo me sentía como la persona más identificada con su universidad, que yo quería lo que sea, ¿no? Promover sus valores, etc. Le dije, pero yo no cuento con los recursos para estudiar, o sea, díganme qué puedo hacer. Estamos hablando de una maestría de un año que no sé cuánto cuesta ahorita, pero en ese momento el valor completo de un año era más o menos $80,000 para una persona que no tenía ni 10. O sea, era como demasiado anormal. Y bueno, el punto fue que ellos me dijeron, bueno, mira, sí, vamos a ver qué podemos hacer porque de verdad tu perfil nos gusta mucho. Y me dieron una beca de $15,000. Y yo como, wow, súper agradecida, sí, tal. Y yo, ok, ¿y qué hago con el restante? ¿Qué hago con todo lo que me falta? Bueno, averigüé de meterme en créditos, de meterme en lo que sea. Y la verdad no se podía. O sea, cuando tú no tienes los medios, no los tienes. Y no estoy diciendo que esto sea una condena. O sea, el Señor siempre puede actuar. Y de hecho, este es el punto de este testimonio. Pero en ese contexto específico, era como que de verdad no daban las cosas. Y yo decía, Señor, yo confío en ti, tú vas a hacer un milagro, tú vas a hacer un milagro. Yo tenía plena fe en eso, pero de nuevo, muy enfocada en mi obsesión, muy enfocada en que Dios me estaba sirviendo a mí para lo que yo quería, ¿no? Lo que sucedió a continuación fue muy fuerte para mí porque yo seguía recibiendo, si me aceptaban en la universidad, si no me aceptaban, etcétera. Como a las 2-3 semanas me llega una nominación por parte de la Universidad de Georgetown. Esto creo que ya no era de la escuela de Derecho, que era donde yo quería estudiar, era de la universidad completa, para un premio, para una beca especial. El nombre de la beca era de un sacerdote jesuita que había fundado la organización en la que yo trabajé. Y bueno, nada, entonces básicamente esa beca era para cubrir las necesidades de un estudiante que se destacara y que no tuviera para pagar su año en la universidad, y esa beca está destinada a cubrir eso, ¿no? Obviamente un estudiante con necesidades particulares, pero que haya demostrado su compromiso. Y yo decía, obviamente esa estudiante soy yo, y obviamente, decía yo, no pudo haber sido casualidad que a mí me nominaron para esa beca. De hecho, hoy que lo pienso, yo estaba tan obsesionada con el tema que yo no me detuve a pensar en el honor que fue eso, ¿no? Y en el reconocimiento tan bonito de que me nominaran para eso. Pero yo dije, nada, esto es una señal de Dios, este es Dios respondiendo a mi milagro. Y es cierto que hubiese podido serlo, pero bueno, ya más obsesionada que nunca. Entonces yo tenía que demostrar que no tenía la situación financiera, y obviamente eso era súper fácil demostrable. Le podía poner las cuentas de banco de mis padres y mía, y era obvio que no tenía los recursos. Y como que hacer todo un ensayo y como presentar tu caso, ¿no? De por qué tú te mereces esta beca, este premio, porque era lo que era. Y bueno, o sea, obviamente las mejores capacidades de mi vida para escribir, y creatividad y convencimiento y persuasión, todas mis habilidades para eso estaban plasmadas en el ensayo que hice. Lo mandé
Y yo dije, nada, esto es mío. En ese momento no sé si fue por soberbia, yo creo que no era tanto la soberbia, era más como obvio, si Dios hizo todo esto de esta manera, me lo va a dar, o sea, es que es lógico, me lo tiene que dar. Y resulta, y acontece, que no me dieron esa beca. Yo estuve como 3 semanas más esperando la respuesta y no escuché de ellos, entonces les escribí y me dijeron, sí, Clara, gracias, de verdad, estamos como muy, muy honrados por tu interés en Georgetown, pero no fuiste seleccionada para ser la beneficiaria de esta beca y bueno, básicamente tienes que pagarte tú la maestría. Y bueno, ustedes se imaginarán el tamaño del nivel del corazón roto que yo tenía. Y bueno, aquí lidié con muchos sentimientos de comparación, con muchas cosas, porque varios de mis amigos estaban también aplicando a la universidad y bueno, ellos tenían la bendición de poder pagarlo, de poder tener los recursos para hacerlo y yo no. Entonces era como que yo recuerdo haber escrito como en mi diario de oración. Yo estaba enfrentándome, era muy niña también, estaba como enfrentándome a la injusticia que opera en el mundo y era como, ¿cómo es posible que yo por tener menos recursos simplemente no pueda acceder a esto a pesar de que me lo merezco, ¿no? Y fue una oración que le hice delante del Señor y llegó el momento en donde me preguntaron, bueno, tienes que decir qué hacer, si quieres guardar el cupo para que no tengas que hacer todo el proceso otra vez o quieres ya, o sea, como que dejarlo así. Pero guardar el cupo costaba $200 americanos, de nuevo, en un contexto en Venezuela donde $200 era muchísimo dinero. Y yo tampoco, o sea, yo no tenía ni los $200, esto es la prueba de eso, no tenía los $200. Entonces tuve que decirle, ¿sabes qué? No puedo ni guardar el cupo, lo siento mucho. Y recuerdo que mandé ese correo con lágrimas en los ojos porque yo tenía que soltar mi ídolo. Estaba soltando. Y no lo estaba haciendo por un crecimiento espiritual, lo estaba haciendo porque me tocaba. Dios me estaba forzando a soltar mi sueño y en ese momento yo no sabía que eso realmente era lo mejor para mi vida. No lo sabía, pero era así. Y tuve que dejarlo ir y de verdad yo pasé, creo que, no sé, como puede ser un mes más, con el corazón absolutamente destrozado, sintiendo un gran sentimiento de injusticia delante de Dios. Como que tenía momentos en donde volvía a confiar en Él y decía, Señor, no, yo sé que tú me has prometido, yo no puedo hacer esta pataleta. De verdad que yo me quedaba en ese sentimiento de injusticia, ¿no? Por un momento me vi tentada y dije, no, voy a volver a hacer, voy a intentar en otra parte. A mí había un par de escuelas en Europa que también me gustaban mucho, pero decía, si Estados Unidos, que es el país del dinero, o sea, si no encuentro una beca acá, va a ser muy difícil que la encuentre en otra parte. Así que yo no apliqué a becas, yo no hice más nada en Europa. Y simplemente pues estaba haciendo un plan B, estaba aplicando como a trabajos, incluso en el extranjero, a ver si podía de alguna manera ahorrar. Y de verdad que fue una época muy triste porque yo estaba totalmente desilusionada porque obviamente mi vida estaba construida, o mi ideal de vida estaba construido alrededor de lograr esta meta y no estaba sucediendo. Yo no les puedo decir que mi corazón estaba completamente transformado en ese momento, que yo había entendido que había hecho eso de un ídolo y por eso Dios no me lo dio. Yo no estaba allí, o sea, eso pasó después en mi vida, pasó de hecho más o menos como 1 año y medio después, por otras circunstancias en mi vida que creo que quizá algún día las contaré bien acá. Bueno, de hecho en mi libro que está aquí, las cuento un poquito, no completamente, pero las cuento un poquito. Pero yo sí estaba en una situación donde me vi forzada a soltar eso que yo no quería soltar, a soltar mi ídolo. ¿Qué les parece? Que un día me llaman, me acuerdo, a mi teléfono de cable que tenía en mi casa. Y me llaman y era una muchacha hablando inglés, un inglés que yo como, señora, yo no la entiendo. De verdad, yo hablo bien inglés y yo no la entiendo y era porque me estaba llamando de Londres, Reino Unido. Y resulta que yo recibo esta llamada de esta señora, muchacha británica, y era como muy directo, era como algo muy rápido y yo no la entendía. Y básicamente ella me llamó y me estaba diciendo, sí, es Clara Bastidas, queremos verificar tu identidad porque era para confirmarte, como si lo hubiese sabido antes, que te has ganado, eres el recipient, eres como la beneficiaria de la beca. La beca tenía un nombre, ahorita no lo voy a mencionar porque era muy largo, de la beca para la matrícula completa, para la maestría a la que aplicaste. Y mi reacción inmediata fue como, no, that's not me. Le dije, esa no soy yo, porque yo no apliqué a ninguna beca, yo no apliqué a ningún grant, ningún beneficio. Empezando porque, o sea, no les conté esto, pero lo hice pues porque yo estaba siguiendo mis planes, pero cuando uno no está mirando al Señor ni buscando sabiduría, uno se empecina en lo que uno cree que es mejor, y eso fue un poco lo que me pasó. Me concentré tanto en buscar becas y buscar ayuda para lo que yo quería de Georgetown, que no busqué lo suficiente en Europa,
que hoy sé que había más posibilidades, al menos en ese entonces, y pues yo no apliqué a nada. Entonces le digo, señora, no, esa no soy yo, no se preocupe. Sí, pero tú eres Clara Bastidas. Tú eres de Caracas, Venezuela, o sea, como que me confirma. Yo, bueno, sí soy. Y tú aplicaste al LLM in Public International Law, en inglés el programa de maestría en leyes se llama LLM. Y yo le digo, sí, soy yo. Bueno, sí, eres la beneficiaria de esta beca y es una beca que te paga la matrícula completa. Congratulations. Y yo, ¿qué? Y yo recuerdo, muchachos, que mi corazón estaba tan decepcionado y tan roto, porque al final yo lo que estaba buscando era llenar todos estos vacíos, toda esta idea de idealismo que yo quería encontrar en mi plan, en mis planes, porque yo creía que mis planes eran mejores que los de Dios. Que mi reacción en ese momento fue de incredulidad. Yo decía, no, pero, o sea, ¿tú me estás hablando en serio? Mira que, y le dije, o sea, aparte que esa pobre señora, ¿qué culpa tenía ella de lo que me había pasado? Creo que es muy inmadura yo, ¿no? Le dije por teléfono, yo necesito saber que esto es en serio porque ya yo pasé por esto de ilusionarme con algo que luego no se concretó. Esa era la amargura que quedaba en mi corazón del tema de la beca a la que me habían nominado, que no me habían dado, porque en mi cabeza yo realmente creía y pensaba que era ilógico que Dios hubiera permitido todo esto de que se dio, ¿no? Como que yo quedara en donde quería, que me nominaran a esta beca que no nominaban a casi nadie. Yo decía, Señor, ¿qué sentido pudo tener que me nominaran para que luego no me la dieran? O sea, que yo llegara como a este nivel de ilusión para como que me llevaras, yo decía, ¿no? Para que me llevaras tan alto solamente para tirarme al piso después. Y bueno, no quiero como dar una enseñanza en este momento, pero siento que a veces somos demasiado así con el Señor. O sea, creemos que Él es cruel solamente porque Él lo está haciendo el trabajo de mostrarnos nuestro corazón. Y le echamos la culpa de un montón de cosas que a veces son parte de que simplemente vivimos en un mundo caído y que hay cosas que no funcionan bien y que hay cosas que no resultan exactamente como lo queremos. Y si en el momento nada tiene sentido, entonces concluimos que Dios no es bueno, que no nos ama, entonces voy a dejar de creer porque no tiene sentido creer si las cosas no pasan como yo quiero. Y allí estaba yo, entonces cuando me llaman y me dicen esto, yo era como, ¿what? No lo puedo creer. Y me dice, sí, no te preocupes, yo te voy a mandar un email con toda la información, solo necesito que hagas esto, que confirmes. Y yo, mira, pero tengo que pagar algo. Me dice, no tienes que pagar nada, tu matrícula está pagada, completamente pagada por todo el año, así que lo que necesito es que confirmes que vas a hacer como el enrollment, que vas a inscribirte en la maestría y ya, y congratulations, me dijo. Y yo, o sea, ustedes no saben el shock. Después que como que superé el shock, porque esa reacción mía sí revelaba dónde estaba mi corazón, pero la verdad también era parte del shock, porque yo no podía creer que esto estaba pasando. Yo de verdad caí en mis rodillas en ese momento. Y si bien ese no fue como el antes y el después de mi vida con el Señor, porque no lo fue, y les voy a contar que lo que ustedes quieren saber qué pasó va para una tercera parte del video, porque realmente tengo que contarles es lo que pasó exactamente después de la maestría. Solo que tengo que pensar bien cómo se los voy a contar, porque pues es una historia que involucra a otras personas y no es mi intención como exponer a nadie ni hablar de la vida de otras personas. Entonces necesito como pensar bien cómo les voy a echar el cuento. Pero eso, o sea, ese breakthrough, ese momento de sacudón radical de mi vida llegó en la tercera parte de esta serie, esto que se convirtió en serie. Pero bueno, en ese momento ciertamente yo caí de rodillas y le dije, Señor, no puedo creer lo que acaba de pasar, gracias. Y yo vi, a pesar de mi incapacidad, ¿no? Como para ver lo que estaba haciendo el Señor a una gran escala, y de mi inmadurez espiritual, yo sí vi, y ahí sí se me hizo claro en ese momento que estos eran mis planes y esto era todo lo que yo estaba haciendo en mis fuerzas. Y era como patadas de ahogado, ¿no? Era absurdo, o sea, yo estaba cansada, estresada, yo soñaba con eso, estaba obsesionada, era lo único de lo que hablaba. Debe haber sido súper fastidioso estar a mi alrededor en esa época, mis amigas me dirán, probablemente sí. Y Dios, en un segundo, me había dado otra opción que hoy entiendo eran sus planes para Él, como Él quiso y cuando quiso, y imagínense lo que fue que yo ni siquiera apliqué a ninguna beca, o sea, yo ni siquiera hice una cartica, no, porque yo todo lo veía, porque bueno, es cierto que en mi vida muchas cosas habían sido así, esa era como mi historia, entonces yo sentía que yo todo en la vida tenía que ganármelo con la gota gorda, con esfuerzo, y Dios me estaba enseñando tanto de su paternidad, me estaba diciendo, hija, yo te sostengo, yo soy tu papá. Por eso yo siempre les digo, no sé si algunos me han escuchado hablar, que Dios pagó mis estudios, que Dios pagó mi maestría, mi padre pagó mi maestría. Y yo siempre decía como,
¿sabes? Mi papá no está en mi vida de una manera en la que cubra esas necesidades, mi mamá no tiene el dinero para esto. Yo me sentía como un poco huérfana, también porque me comparaba con gente que quizás sí tenía esa posibilidad, lo cual no estaba bien hacer. Y Dios me demostró que Él es mi papá y que Él puede hacer lo que quiera cuando quiera. Y miren, eso que yo viví, eso fue en el año 2010, a principios de 2010, 14 años. Marcó mi fe. Y a pesar de que, como les dije, la transformación de mi vida no vino, de mi vida espiritual no vino, sino más o menos un año después, un poquito más de un año, yo sí les puedo decir que Dios marcó mi corazón para siempre con ese testimonio. Y me dio un regalo, además de la provisión que me estaba dando. Yo considero que me dio el don y el regalo de la fe, porque desde ese momento yo he vuelto a ese lugar de provisión extraordinaria del Señor. Esa matrícula era más barata que la de Estados Unidos, pero eran unos $25,000 americanos, más o menos. O sea, era bastante dinero y era en libras esterlinas. Eran como, en esa época me acuerdo que era 25,000 el equivalente y eran como 18, 19,000 libras esterlinas, que obviamente tampoco era un dinero que yo tenía. Entonces, el regalo que me dio el Señor fue como la posibilidad de siempre volver a ese momento de yo soy tu padre, yo soy el que te provee más allá de lo que tú crees que es posible. Y realmente con esa provisión de pagarme la maestría vinieron muchas cosas, porque yo luego descubro, al menos al nivel de mis intereses, que a mí me convenía mucho más estudiar en Europa que estudiar en Estados Unidos, por el tipo de derecho que se enseña en Europa, mucho más amplio. Eso me dio unas experiencias increíbles. El profesor de la materia que yo más quería estudiar, que era Derecho Internacional de los Refugiados, es considerado uno de los mejores del mundo y él estaba en esa universidad. Es decir, muchas cosas que yo en el momento no veía y que fueron muchísimo mejor para mí, infinitamente mejor para mí. Pude vivir en Europa, que fue una experiencia brutal. Pude viajar, pude conocer gente maravillosa. Él sabía que ese era el tiempo de mi vida para hacer eso y la forma. Y no quiero hablar del después porque eso está en la tercera parte, pero fíjense qué contraste, ¿no? Él me llevó incluso a tener que renunciar, a decirle adiós a ese ídolo, a aferrarme a mi plan, a cómo se veía mi plan con Georgetown, a tener que decirle a la señora, ni siquiera puedo guardar el cupo, goodbye. Y yo me sentía como tan humillada y tan triste y tan víctima. Y eso es algo que yo también creo que el enemigo se mete ahí como a aprovechar de nuestra carne y de que nos encanta victimizarnos. Y yo creo que pasé un tiempo como que con esa actitud. Pero muchachos, esa fue la historia de cómo Dios hizo ese milagro y lo hizo como Él quiso y no como yo, a pesar de que yo creo, honestamente, que yo no me lo merecía, porque mi corazón seguía fijado en ídolos y yo lo que hacía era buscar ídolos de mi corazón. Hay un libro de Elyse Fitzpatrick que se llama así, Ídolos del Corazón, y es demasiado bueno porque habla de cómo nuestro corazón se agarra de todo lo que puede menos de Dios para llenar sus vacíos. Y bueno, también en ese proceso sucedió que también yo tenía que buscar cómo vivir allá y eso no me lo cubrían. Y enseguida yo le pregunté a la chica, o sea, a pesar de que yo tenía como ya la beca completa de matrícula, digo, ay, mira, hay más becas disponibles. Sí, puedes aplicar a esta y esta. Resulta que apliqué a 2 becas más, me las dieron y estaba más de la mitad de mi manutención en Londres por un año cubierta. Y de verdad que la plata que tuve que buscar, pues digamos, hice muchas cosas y me pude ir. Y me mudé a Londres, creo que fue septiembre de 2010. Y bueno, esa es parte de la tercera parte que estoy segura que me van a querer pedir. No sé qué decirles porque hay tanto en mi corazón con esta historia que aún hoy que estoy sentada aquí, me anima el corazón y digo, ¿cómo puedo dudar yo, Señor, de tu fidelidad? ¿Cómo puedo dudar yo de que tú eres un padre para mí y que tú conoces cada necesidad? Eres el Dios de los detalles, pero que al mismo tiempo me amas tanto que tú no obras para servirme a mí, tú no obras para estar a mi disposición ni para que yo logre mis sueños. No, tú obras por tus propósitos que trascienden, tus propósitos eternos que sí, me benefician a mí porque tú dices que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero me permites ver que yo tengo, mi mayor propósito es cumplido cuando yo vivo para ti, cuando yo no estoy concentrada en mí, ni en mis talentos, ni en lo que merezco, ni en lo que no merezco o en los demás, sino estoy concentrada en darte gloria. Así que, bueno, chicos, tengo muchas cosas que puedo seguir sacando y que puedo seguir reflexionando con esta historia, pero quisiera cerrar ya porque sé que es un poquito larga diciéndoles que si ustedes alguna vez han dudado del poder de Dios en sus vidas, de ver milagros, esperen por Él, esperen por la manifestación de su carácter y de quién es Él. Él puede hacer milagros como este milagro increíble de provisión
Y creo que cuando los hace en general te demuestra que es él y que no es por tu mérito, por tu esfuerzo, que no hay nada en lo que puedas gloriarte ni llenarte de orgullo porque sucedió tal milagro. Él lo hace por su puro poder y amor por ti. Entonces vale la pena confiar en que él puede hacer lo que quiera. Podemos pedirle por cosas específicas, pero yo también he descubierto que la mayor parte del tiempo él hace lo que quiere y como quiere, y siempre es mejor que lo que nosotros queremos. Entonces, de verdad que yo encuentro que esta historia tiene que animarte, y porque yo la cuento y me anima. Y lo que pasó después, como les decía, es una historia fuerte para mí, que también me deja mal. Yo creo que si una parte de la historia me deja mal, es la que viene, pero la quiero contar. Como les decía, voy a buscar la manera precisa y más inteligente y más sabia de contarlo, porque realmente no me interesa contarles el chisme, sino mi vida con el Señor y lo que Él hizo en mi corazón, que yo siento que es lo que su trabajo en mí, que es lo que hoy me tiene aquí sirviéndole, que me permitió por su gracia y porque Él así lo quiso darme una familia, que era mucho de lo que yo también anhelaba. Y bueno, esa historia va a venir en un próximo video, pero mientras tanto quiero pedirte que te quedes meditando en eso, en que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que tú pides y de lo que tú esperas, y eso se puede ver en cosas concretas como esa provisión loca o cualquier provisión que tú necesites, de sanidad financiera, de salvación a tu familia, yo no sé, pero Dios lo puede hacer. No dudemos nunca que lo puede hacer. A mí este testimonio 14 años después me sigue animando, pero también que nunca lo más importante es el milagro. Lo más importante es el corazón de quien viene ese milagro, y que tú tienes entrada directa a estar con Él, a hablar con Él, a pedirle lo que necesitas, pero también a saber que Él satisface. Él, su corazón, satisface directamente a tu corazón en lo que necesita. No te tardes tanto como yo en aprender esa lección. No idolatres cosas que no son Él, que no te van a dar lo que tú crees que te van a dar. Ese es de verdad el mejor consejo de amiga, de hermana mayor, de tía, de mamá, el que quieras, como quieras tomarlo de mí. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Yo sí me arrepentí de hacer tantos ídolos en mi corazón. Te voy a contar más de eso en la tercera parte. Déjame en los comentarios si quieres una tercera parte, qué te pareció este video, si te edificó. Dale like, compártelo, y por favor no te olvides suscribirte, que ya casi somos 100,000 y me encantaría compartir esa alegría contigo. Nos vemos en el próximo video, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes, cuando termine, bueno, no voy a terminar, pero cuando te presente la tercera parte de este testimonio.